Profe, ¿qué opina usted del aniversario de la Constitución y de la Constitución propia que el día de ayer se cumplieron 98 años de su promulgación? Bueno, el día de ayer supe que se hizo una consulta aquí en Guasave acerca de si la gente sabía que se festejaba el 5 de febrero, y la mayoría de la gente confundió el 5 de febrero con el 5 de mayo, con la batalla de Puebla. Incluso algunos funcionarios de la administración municipal no supieron que se festejaba este 5 de febrero. Yo quiero decir que este 5 de febrero, de la Constitución de 1917, siendo presidente de la República Venustiano Carranza. Quiero también recalcar que la Constitución mexicana de 1917, que sigue vigente, fue resultado de un movimiento revolucionario, fue resultado de una revolución donde murieron más de 1 millón de personas. Y también quiero dejar muy claro que en esa Constitución se enfrascaron en la lucha parlamentaria para constituirla durante un mes, todo el mes de diciembre, entre diciembre y enero, 2 meses, quiero decir, 2 meses para elaborar la Constitución de 1917, donde se enfrascaron en una lucha parlamentaria los moderados, que eran los seguidores de Carranza, que había presentado el proyecto de Constitución, y por otro lado estaban los jacobinos o los radicales, que querían cambiarle el proyecto de Constitución a Carranza. Precisamente ese grupo radical, encabezado por Mújica, logró que nuestra Constitución mexicana fuera la primera en el mundo que convirtiera en preceptos constitucionales los derechos de la clase trabajadora. Sí, fue la primera en el mundo en donde se decía que los trabajadores debían de trabajar 8 horas diarias, que tenían derecho a huelga, y otras demandas sociales que se incrustaron en la Constitución como resultado de la lucha que dieron estos radicales en el Congreso Constituyente, que inició en diciembre de 1916 y que la promulgaron el 5 de febrero de 1917. En esta Constitución resaltan esas reformas sociales, esas conquistas laborales, esas conquistas nacionalistas que echó a andar el general Lázaro Cárdenas del Río. Pero vemos con tristeza que el actual gobierno de la República, encabezado por Peña Nieto, está sepultando esas conquistas laborales, nacionales, sociales de la Constitución del 17, y con las llamadas reformas estructurales que se aprobaron recientemente por su gobierno. Entonces, en ese sentido, vamos para atrás en lugar de ir para adelante. En lugar de ir en la corriente del río caudaloso de la historia, vamos hacia atrás, con la reforma laboral, con la reforma educativa, con la reforma energética. Los del PRI y los del PAN están traicionando a la patria y están traicionando al pueblo, porque la Constitución de 1917, y quiero aclarar esto también, no quiero decir que va a permanecer ahí para siempre tal y como la constituyeron en 1917. Las leyes tienen que cambiar, como la sociedad cambia, tienen que cambiar las leyes, pero las leyes tienen que cambiar para el beneficio del pueblo, para el beneficio de la gente, no para el beneficio de unos cuantos. Entonces, esa es la crítica que se le puede hacer. Las leyes tienen que cambiar. Nuestra Constitución, que ya cumplió 98 años, tiene muchas enmiendas, han sido necesarias, pero otras han sido a conveniencia de los grupos que manejan el poder en México y que se creen amos y señores de este país. Por eso necesitamos pues rescatar lo fundamental
todas esas conquistas, vuelvo a repetir, sociales, nacionalistas, laborales, que ya se tenían, tenemos que regresar por ellas, porque no fueron de gratis, fueron resultado de un proceso revolucionario, fueron resultados porque fueron consecuencias de una dictadura de Porfirio Díaz. Se vino una revolución, se dio la Constitución, y entonces por eso se empezó el reparto agrario y se empezaron a dar esas reformas sociales incluidas en los artículos 23, 27, tercero, entre los más importantes. Cuando se dio esta situación en 1917, quiero aclarar también esto otro: no se aplicaron de manera automática esas reformas sociales, sino que fueron armas políticas en manos de los representantes del Estado. Otorgaban los derechos sociales o las reformas sociales cuando ya la presión ya estaba en lo último, cuando ya no les quedaba de otra, repartían la tierra, cuando ya no les quedaba de otra por la presión social, les otorgaban los derechos a los trabajadores en las fábricas. Ejemplo, en Los Mochis, Sinaloa, había pasado 10, 15 años de la promulgación de la independencia y de los derechos laborales, incluidos en el artículo 123, y todavía trabajaban 10, 12, hasta 14 horas los trabajadores del ingenio azucarero de Los Mochis. Por eso fueron utilizadas como armas políticas en manos de los representantes del Estado. Entonces, eso es lo que debemos nosotros entender de esta Constitución, que sí debe ser cambiada. Posiblemente sea necesario que tengamos una nueva Constitución con un nuevo Congreso Constituyente, pero integrado por personas realmente que quieran a México, que sean patriotas, que quieran el bienestar de las mayorías, no de unos cuantos.